Amén, mi hermano. Abrimos nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Si no ha traído Biblia, ahí en las pantallas se los pondríamos también. Amén. Vamos a leer la palabra del eterno Dios Santo de Israel. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Puede sentarse, hermano. Ahora vamos a ver tres historias en las cuales el título de esta tarde es Esto también pasará. Muchas veces hay escenarios en nuestra vida que pensamos que no van a pasar y pensamos que realmente cómo voy a poder superar este gran reto o cómo voy a poder superar este gran problema. Independiente de las edades, independiente de las situaciones, todos nos topamos con un escenario que el día de ahora, si yo les pregunto, años anteriores me han dicho: no creo pasarlo, pero aquí está. Y pasamos problemas en los cuales vimos imposibles, pagamos deudas que vimos imposibles de pagar, sanamos de enfermedades que pensamos que el médico tenía la razón, pero la última palabra la tenía Dios. Y vemos la primera historia, en la cual es Ana. ¿Quiénes conocen de la historia de Ana? ¿Amén? Estaba Ana orando por un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? ¿Cómo le puso al hijo que ella tuvo? Samuel. ¿Pero por qué ella clamaba así? Eso era porque alrededor había alguien que se burlaba. Si usted lee toda la historia, había alguien que comenzaba a mirarla con ojos de que ella no puede tener hijos. Y quizás usted diga: no, pues yo no quiero tener hijos. No, puede ser que en su mente sea: yo quiero alcanzar esto, yo quiero lograr esta meta, yo quiero lograr este objetivo, yo quiero ser sano, yo quiero poder ser diferente. Y quizás hay alguien que se está burlando de usted y diga: no sé cómo voy a hacer. Entonces vamos a ver tres historias. Esa es la primera, la que estamos viendo, en la cual vamos a dar cuenta que solo hay un camino. Dice la palabra del Señor: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ese camino lo escogemos todos los que estamos en este lugar. Y así las tres historias que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que todos escogieron ese camino, buscar a Dios. ¿Por qué? Porque había gente que se burlaba, había gente dentro de la misma familia que quizás lo miraba de menos. No sé cómo se encuentra usted esta tarde, pero puede encontrarse en la situación de que nadie cree en usted, de que nadie confía en usted, de que nadie confía en lo que usted puede lograr, en lo que puede alcanzar. Lo menospreciaron, vieron de menos su sueño, vieron de menos sus metas, vieron de menos todo lo que ha alcanzado, porque quizás alguien tiene más poder, tiene más estatus económico, tiene quizás mayor gracia, por decirlo así, cuando realmente usted y yo tenemos al mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Ana, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Débora, el mismo Dios de María. Tenemos el mismo Dios, y ese Dios sigue haciendo milagros este día. A eso es lo que quiero que nos vayamos encaminados. No sé en qué escenario estás, no sé en qué situación estás, no sé si estás en situación de pecado, no sé si estás en problema, de necesidad, pero también pasará. Si tú permites que la situación te embargue, no vamos a vivir. Comenzamos a analizar hoy nuestra vida, y hoy quiero que piense cuántas preocupaciones tenía ya en el 2020, cuántas preocupaciones tenía en el 2021, cuántas preocupaciones tenía en enero 2022. Le pregunto: ¿hizo algo o abonó algo que usted se preocupara? No. Pero esa es la palabra del Señor, que dejemos nuestras cargas delante de Dios. ¿Por qué? Porque preocuparnos nos quita lo esencial: vida y tiempo. Y cuando usted le quita vida y tiempo, dejamos de vivir. ¿Por qué? Porque pasamos preocupados. ¿Y mañana qué voy a comer? No ha terminado el día y usted ya está pensando qué va a hacer mañana,
y el mismo Dios que le proveyó este día va a ser el que va a proveer mañana. Comenzamos ahora, Señor, ¿y hoy qué voy a vestir? ¿Hoy cómo voy a ayudar a mi hijo? El mismo Dios que le ayudó cuando se enfermó cuando era pequeño es el mismo Dios que le va a ayudar hoy. Y estaba Ana llorando amargamente. Yo no sé si usted ha escuchado llorar a una madre amargamente por su hijo. Créeme que es lo menos satisfactorio, pero yo lo he visto, lo viví a la par. Es lo menos satisfactorio que puedo decir a una persona. Ver que tenga a su hijo en sus brazos en un hospital y que el diagnóstico del médico le diga: tiene los órganos inflamados, tiene pus en el pulmón, tiene afectado su estómago y no te garantizo poder salvar su pulmón. Yo creo que para una madre ver a su hijo en una cama de hospital es lo más doloroso que puede haber. Entonces, si así siendo Dios nos sacó de eso, y aún usted que quizás llegó a un hospital, llegó a lo más bajo donde no imaginó, y llegamos a llorar amargamente como llegó Ana. Ana no corrió a Elcana, su marido, no corrió a Elí, no corrió a otra persona, corrió a Dios. Y eso también pasará. Hay algo que nadie le dice, hermano, cuando buscamos al Señor y cuando nos acercamos, nadie les va a hablar del desierto. Si usted se fija, son pocos los que se animan a decirles: vas a pasar un desierto, van a haber momentos de hambre, van a haber momentos en los cuales vas a querer dejar la toalla, dejar todo y volver a empezar. Pero nadie te dice también que después de la prueba viene la lluvia tardía y viene la recompensa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, no es fácil. ¿Por qué le muestro primero esta historia? Porque Ana lloraba amargamente. Cuando una madre llora amargamente, es el dolor propio humano de ver a su hijo sufrir. Si una madre siendo mala sabe sentir, un padre siendo malo sabe amar, imagínense cuánto el Rey de Reyes, que es Padre de padres y que lo ama a usted y le dijo: con amor eterno te he amado y te he escogido por tesoro precioso, por linaje escogido, no se va a preocupar por usted, por su mañana, por hoy, por siempre y por la eternidad. El único que se aleja de Dios somos nosotros. ¿Sabía usted que Dios siempre está en el mismo lugar que usted y yo lo dejamos? Lo único que Dios es tan caballeroso que si usted se levanta de la mesa cuando está servida, no crea que Dios le va a decir: vení, sentate. No, Él tan es caballeroso que primero que vaya a andar ensuciate. Todavía venimos y nos limpia otra vez para que volvamos a ser partícipes de la mesa. Pero hay algo que no nos cuentan tampoco, que ese ir y venir en algún momento dejará de ser posible. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor: buscadme mientras estoy cercano. Buscadme y viviréis. Esas son las palabras claves que muchas veces no nos gusta. Quisiéramos pensar que Dios siempre va a estar ahí. Sí, sí lo va a estar. Pero si al momento que Cristo venga, usted no y yo no estamos listos, no espere que lo va a volver a encontrar. Todo aquel que se haya ido con Él estará de fiesta con Él. Y nosotros, aquellos que se quieran quedar, estarán sufriendo y dirán: hermano, ya viene años hablando de eso y no creo que suceda. ¿En quién nos convertimos? En una generación de Noé. Que Noé nadie le creía porque hacía su arca, que iba a llover. Y cuando llovió, todos comenzaron a ver a Noé. ¿Y Noé qué pasaba con Noé? Yo no quiero imaginar estar en ese momento tan crucial de Noé, escuchar los gritos de la gente afuera y decirle: mete a mi hijo por lo menos. Porque si ustedes analizan, solo entraron ¿cuántas personas? ¿Cuántas personas entraron? Si no estoy mal, 8. Hay que me corrijan en la escuela bíblica. Sí, hermana Gloria, ya me aprobó. Vale, listo. Entonces entraron 8. Imagínense cuántas personas fallecieron por no creer que Dios iba a hacer una salvación. Esa tarde Dios quiere que usted corra hacia Él y sigamos leyendo.
Dice el 15. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella le dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Aquella mujer encontró una fortaleza. No sé cómo usted se acerca delante de Dios. Y algo que hablábamos esta semana, usted puede acercarse y decirle: Señor, papá, amigo, yo quiero estar contigo bien. Acérquese, hable con Él como que es, porque es así, sangre de su sangre, carne de su carne, espíritu de su espíritu, porque Él es el dueño de nosotros y Él es nuestro creador. Acérquese delante de Él y desahógase. Imagínense cómo venía Ana. Ana venía con una convicción y él dijo: yo no voy a ir a Elcana, no voy a ir a Elí, pero yo sí voy a ir al Rey de Reyes, que es mi proveedor. Pero ¿qué le dijo él? Ella no le exigió. ¿Qué le fue lo principal y la palabra de esta oración? Si yo hallé gracia delante de ti. En pocas palabras le dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y aquí vienen dos caminos que a nadie les gusta tampoco, que en la voluntad de Dios está el sí y está el no. ¿A cuántos nos gusta que nos digan sí a todo? Amén. Pero no nos gusta cuando nos dicen que no. Cuando somos niños, cuando nos dicen que no, hacemos berrinche. Y aún siendo ya adultos, le hacemos berrinches a Dios. Señor, yo te he orado tanto, Padre, porque esta petición suceda. ¿Y por qué el otro que acaba de postrarse a orar ya lleva una semana orando y ya le dice respuesta? Señor, yo he querido sanar mi familia, llevo tanto tiempo, ¿y por qué al otro que ni siquiera ora ya lo has bendecido? Y comenzamos a cuestionar, y se nos olvida que la palabra de Dios nos dice en Joel que cada quien correrá su carrera. No va a estrechar la mano de su compañero, porque no es el mismo camino que lleva usted con el de la par. Usted no sabe los problemas que tiene el de la par, el que tiene enfrente, no sabe las debilidades. Pero usted tiene que estar seguro de algo, que dice la palabra del Señor también: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Si usted tiene esa convicción, y usted tiene la convicción de Ana de decirle: Señor, que se haga tu voluntad, usted tiene que saber que tanto el sí de Dios como el no de Dios son bendición. ¿Por qué? Porque tiene un propósito, y donde Dios nos dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos mejores que nuestros caminos. Entonces yo prefiero estar en el camino de Dios y en los pensamientos del Rey de Reyes que hacerlo bajo mi propia voluntad. ¿Por qué? Porque me puedo equivocar, mas Cristo no se equivoca. A eso es lo que Dios nos lleva. Y Dios quiere encaminarnos a esa parte donde nosotros podamos ver y podamos conocer ese punto a favor que podemos obtener si nos acercamos a Dios y nos desahogamos. Yo se lo he dicho a mi hermano: usted se puede acercar a Dios. Y decíamos esta semana: todos somos hijos pródigos. ¿Cuántos hijos pródigos hay aquí? No, hermano, aquí no hay hijos pródigos, todos son santos. Ya me afligí que solo yo me voy de aquí, he pecado y yo solo soy el que regreso. No voy a volver a preguntar, o si no, tal vez están dormidos, les voy a dar el beneficio de la duda. ¿Cuántos hijos pródigos hay aquí? ¿Todos somos hijos pródigos? Y ustedes me dirán: no. Pero le pregunto a mi hermano: ¿y cuando se aleja de Dios? Más de algún campeón me va a salir y me va a decir: no, hermano, yo nunca me he alejado de Dios, como Rubén. Ahí está diciendo ahorita. Todos nos alejamos de Dios en algún punto de nuestra vida. Y siempre Dios nos recibe con los brazos abiertos. Corramos como Ana. Vamos a ver el segundo punto de la historia. Vayamos
a Jueces 6:13. Jueces 6:13. ¿Ven? Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él le respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. ¿Sabes algo, mi hermano? Vemos una historia totalmente diferente. Teníamos a Ana. Ana llegó convencida y le dijo: Señor, que se haga tu voluntad, pero si hay gracia delante de ti. Si sucede, Padre, yo voy a estar eternamente agradecida. En pocas palabras, yo me imagino a Ana decirle: pero si no sucede, te seguiré amando. Si es un no, te seguiré exaltando. Si es un no, te seguiré dando la honra. Pero estaba también la otra parte, estaba Gedeón. Y Gedeón somos muchos que venimos con el letrero de duda. Y decía: ¿será que el Señor me va a bendecir? ¿Será que el Señor me va a sacar de esta? ¿Será que el Señor me va a poder modificar mi situación y poder exaltarme? Sí, pero imagínense, me pongo en Gedeón. ¿Gedeón con quién estaba hablando en ese momento? Si tenemos la oportunidad de como estaba Gedeón, Gedeón con quién estaba en ese momento, y le estaba pidiendo señal todavía. Quiero saber si eres tú el que me está hablando. Y así somos usted y yo. Muchas veces tenemos el letrero de duda. Dios nos está hablando por la palabra, nos está martillando cada día, nos martilla toda la semana. Vamos a ver un video y nos habla por medio de un video que se grabó hace años. Venimos a buscar una prédica y Dios, la prédica que dio allá por el 2018 por la boca del siervo, nos sirve a nosotros porque llegó en el momento justo. Venimos a ver una prédica del pastor allá por el 2021. Y dirán: hermano, pero eso ya es pasado. Pero no, Dios puede ocupar la palabra en todo momento y a cada instante. Y aún así no entendemos. Decimos: Señor, si realmente tú me estás hablando, dame una señal. Y comenzamos a pensar que cuando Dios quiere que usted y yo actuemos, vamos solos. Y Dios quiere que usted le crea que usted no camina solo. Y si usted buscó a Cristo, así como Ana desesperadamente, que desgarró su garganta, que sus lágrimas rodaron y que ya no halló solución, hay algo que tiene que tener seguridad: que Cristo no se queda con nada y que se cumple la palabra donde dice Éxodo 14:14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuánto queremos tener paz? Es lo que la mayoría de gente busca hoy en día: paz, tranquilidad. No sean muchos, aman el silencio, aman poder estar en su casa en tranquilidad, que no haya problema. Pero si usted llega a un hogar en el cual hay problema, no hay paz. Y la única paz que podemos dar es cuando usted y yo dejamos que Dios gobierne nuestra vida y gobierne nuestro hogar. Entonces, teniendo estas dos, vamos con esa segunda historia. Ya vimos a alguien que confió en Dios y entregó su voluntad. La segunda historia, vimos a alguien que tuvo duda y pidió señal. Pero aún así, Dios no lo desamparó. ¿Por qué le muestro estos dos escenarios principalmente? Porque todos llegamos a ser aquel que duda. ¿Cuántos años lleva clamando por su petición? ¿Y cuántos años usted dice: no la sigo viendo y sigo clamando?
Unos llevan 10, 20 años, 25 años y no lo vemos porque pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Esta tarde, hermano, déjeme decirle, Dios no se ha olvidado de usted. Dios está con usted, camina con usted. Donde usted quiera que ande, Él es su proveedor, su médico por excelencia. Pero no se olvide que es conforme a la voluntad suya. Me refiero a Dios con la voluntad de Dios y no con la voluntad suya. Es decir, si está en lo que estamos pasando, va a pasar. Pero no le puedo decir cómo. No le puedo decir cuál va a ser el resultado. No le puedo decir cómo lo va a hacer Dios. Pero le voy a decir, hay momentos cuando pasa que puede doler, porque somos como barro en manos del alfarero. Y cada vida Dios la tiene en sus manos. Y para moldearla, si Él va a salvar nuestra vida, hay dos cosas. Uno, si Él sabe que usted y yo nos vamos a perder en un futuro, tenga por seguro que Dios va a buscar salvar nuestra alma y que nos lleva a su presencia antes del tiempo. Y usted dirá, hermano, no, mi hermano, no creo. Claro, hermano, créalo. Cuando Dios ama a alguien y ella estuvo en nuestro pasado, presente y futuro, Dios va a tratar de guardar esa alma lo más que pueda. Pero si se lo permite. Entonces tiene que tener esa oportunidad de dejar que Dios lo guíe y de dejar que Dios tome control de cada uno en sus pasos. Vamos a la última historia. Mateo capítulo 17, versículo 14. Mateo capítulo 17, versículo 14. Amén. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: porque vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué es lo principal que Dios está hablando acá? Vino un padre, vamos a empezar, un padre clamando por su hijo, el cual estaba sufriendo. Yo sé que aquí muchos son padres y no quiero saber cuántas veces han clamado por sus hijos. No quiero saber cuántas veces los hijos han clamado por sus padres, porque Dios tenga misericordia. Pero la exhortación no fue para el padre que llevó a su hijo enfermo. La exhortación fue para el pueblo que seguía a Jesús. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué tienes poca fe? Y esta tarde es lo mismo. Dios no le está hablando hoy a su problema. Su problema para Dios, nada es imposible, y al que le cree todo le es posible. Pero hoy Dios nos dice lo mismo que le dijo a los discípulos: ¿por qué es tan poca su fe? ¿Por qué es tan poca nuestra fe en nuestros problemas? ¿Por qué es tan poca nuestra fe en nuestras dificultades? Pero somos muy positivos cuando vamos a hacer quizás algo para otras personas, pero no somos positivos para nosotros y no actuamos en fe. Queremos que otros crean en Jesús, pero ni siquiera usted y yo creemos en lo que Dios puede hacer en nosotros. Creemos que nuestra familia crea en Jesús, pero ni siquiera nosotros somos el ejemplo de poder mostrar que tenemos a un Dios hacedor de milagros. Y usted y yo tenemos un Dios hacedor de milagros. Esto que usted está pasando va a pasar, pero tiene que entender una cosa: tenemos que tener gracia delante de Jehová. Tenemos que tener
paciencia, y sin duda Dios le va a demostrar que Él sigue siendo Dios. Y tenemos que aún estar convencidos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y con esas tres cosas que usted tiene seguridad, usted va a pasar. Y el problema que hoy le acongoja, mañana será su testimonio de vida. El problema que hoy usted no puede ni dormir, mañana va a ser usted quien va a levantar sus manos y se va a decir: Señor, gracias. El problema que le acongoja, la enfermedad que él no soporta y en el cual no mira sanidad, el mañana va a ser una historia de vida que va a servir para que alguien más crea en Jesús y en el Dios Todopoderoso. Todo va a pasar, pero tiene que usted entregarse en las manos de Dios. Va a pasar los malos días, los malos ratos, sí, pero tiene que aprender a entregarle todo a Dios. Entréguele sus hijos, entreguen a sus padres, entregue a su familia a Dios. Y se dará cuenta que cuando Dios tome el control, Dios no se queda con nada. Y Él sabe lo mejor. Yo le pregunto, hermano, cuando los padres, por lo menos mi familia, toman decisiones, muchas veces ellos se equivocaron, pero siempre lo hacían con el afán de querer ver el bien de su hijo. Y asimismo, imagínense Dios que no se equivoca, que es un padre de padres, que es perfecto. Todo lo que Él planea para usted va a ser de bien y de bendición. ¿Cuánto queremos a Dios por Padre? Poquitos. ¿Cuántos queremos a Dios por Padre? Si usted quiere a Dios por Padre, búsquelo como el Padre que es. Y Dios no se va a quedar con ninguna promesa, porque a Él le encanta hablar con cada uno de nosotros. Yo le digo, no, háblele como usted gusta, trátelo como usted sienta, el respeto que Él se merece, el amor, pero tenga la convicción que el mismo Padre que lo ayudó desde que usted y yo vinimos a este mundo es el mismo que sigue presente en nuestra vida hasta el día de ahora. Usted puede ser como Ana, que llegó a llorar y siente que no va a responder, pero en el tiempo de la voluntad de Dios va a obtener la respuesta. Puede ser como Gedeón, que dude y el Señor le va a demostrar que Él sigue siendo Dios y que usted va con Él. Puede ser como el padre que llegó con el hijo y dijo: Señor, que te envía misericordia, y Dios va a tener misericordia. Y podemos estar como los discípulos que no tengamos fe, pero hoy nos dice Dios que tenemos que activar nuestra fe y que sin fe es imposible agradar a Dios. Y al que le cree a Dios, tiene que hacer creer que Él es Dios. Y no habrá nada imposible para los hijos de Dios, porque sabemos que tenemos de nuestro lado a aquel que hace milagros y no se queda con nada. Entonces, mi hermano, con eso tenga seguro que lo que está pasando va a pasar, pero tiene que acercarse a Dios. Sí, va a doler cuando Dios comience a podar, pero va a pasar. Y lo que hoy sufre, mañana entenderemos cuál es el propósito de Dios. Y tenemos que aprender a soltar, porque muchas veces tomamos cargas que no son nuestras. ¿Y cuáles son las cargas que no son nuestras? La salvación es individual y no puede cargar usted con la de su familia, más con el simple hecho de mostrarles a Cristo Jesús. Esa sí es nuestra responsabilidad. Pero la salvación y la decisión es individual. No se cargue, porque para todos les llega el tiempo. Se lo tengo por seguro, que cuando Dios viene a llamar, llama en el tiempo justo. Pero usted, lo único que tenemos que hacer es entregarlos en las manos de aquel que puede tener el control de todo. Póngase de pie, mi hermano, y démosle gracias al Señor. Padre, te damos